Hola, ¿qué tal? Muy buenas días, tardes, no sé a qué hora nos están escuchando. Bienvenidos a esta cuarta edición de Saltemos el Muro, una invitación a salir de esa caja, esa estructura mental, como nunca necesaria, saltársela para iniciar conversaciones que estén más allá de la contingencia. Habrá ocurrido que la contingencia, por lo menos yo estoy en esa. No sé, usted, Alberto Mayor, Joaquín Lavín, bienvenido una vez más Hola, a hola. conversar en ¿Qué tal? Saltemos el Muro. La contingencia siempre es una droga superior. Siempre, siempre Sí, termina. o sea, Te va consumiendo, pero hay que tratar de... eh, Sí. Hay un síndrome de abstinencia. Yo lo sufro de repente, pero no importa. Hay que superarlo. yo he seguido, leo ya poco en Twitter, pero leo siempre a René Naranjo. Estoy en una onda como muy afín a René en el sentido de que es como nunca necesario prestarle atención a qué le prestas atención. Es decir, ¿en qué vas a invertir tu energía mental? ¿De qué Mm. vas a hablar? Se René decía, todos los días hay un escándalo en Twitter que te obliga a pronunciarte. Obviamente, porque vivimos en este mundo de dualidad, están los que están a favor y los que están en contra. No solo para el plebiscito, sino que para todos los de acá y los de allá. Eso genera las trincheras y se agarra. Entonces, vale la pena estar todos los días en una polémica distinta. Está gastando toda nuestra energía y sacando o evitando que esa energía, ese tiempo mental, esas neuronas que están corriendo, eso que está eh, concentrando nuestra atención, no sea realmente de cosas que nos vayan a ayudar, que nos vayan a traer beneficios, en vez de cuestiones que sabemos que no terminan en nada, o nuestra opinión, una más como todas, no va a generar ningún cambio dramático. Sí, yo creo que ese es un punto. Yo siempre digo, me cansa mucho esta cosa de que en las conversaciones más políticas y en las entrevistas, o qué sé yo, siempre está la necesidad de condenar algo, ¿no? Entonces, cosas además bastante obvias, así como usted condena que hayan quemado el metro. Por supuesto. Bueno, sí, claro, o sea, ¿qué quieres que te diga? Entonces, pero entonces, y eso se transforma entonces en una permanente, o sea, una permanente evaluación por parte de todos los actores de aquellos que son los elementos que te obligan a decir sí o no. O sea, porque detrás de esta polarización hay un mandato que si la opinión pública se definió para un lado, bueno, estás obligado a decir eso, si no, cancelado. Y si se dividió las aguas en dos, ¿ya? Entonces es como cada cual habla del modo más comprensible para su trinchera y menos comprensible para el resto, a tal punto que el grueso de la población, que no está en ninguna de las trincheras, no es que no esté de acuerdo con uno o con otro, es que no lo entiende lo que están hablando. Entonces, entonces es Oye, bien. y el extremo máximo de eso es los trending topics de Twitter. Porque tú te Sí, metes bueno, a, bueno, no a Twitter, ahora a X. X. O a X. Tú te metes a X y vas a encontrar, digamos, todas las vallas, las barreras y las murallas, digamos. ¿De qué lado estás, digamos? Si estás al Sí, lado no sé, ahora está hasta las atletas, a propósito, que hablemos un poco de los panamericanos después, pero el tema de las atletas, la que la dejaron afuera, el tema sí. de los cubanos, entonces, cualquier cosa, sin hablar del plebiscito constitucional, el secuestro de Rancagua, todo tipo de temas, digamos, en que tú tienes que estar todo el día, digamos, al lado allá, al lado acá, pronunciándote. Yo también un poco estoy tratando de salir de eso, bueno, ya hace tiempo ya. ¿Ah? Y ese creo que es el sentido de este podcast por lo demás, digamos, de saltar el Pero yo creo muro. que, yo creo que es interesante el tema de los panamericanos porque aparte de los casos que están críticos, además hay un tercer elemento que no se ha tomado mucho en consideración y es que los panamericanos en un momento determinado lograron llegar a ser lo típico que Julito Martínez llamaría una fiesta deportiva, ¿no? Entonces era una fiesta deportiva perfecta, todo era deporte, todo era ilusión, esperanza, ¿ya? Competencia, decencia, discusiones de ese tipo, qué sé yo. Todo estaba perfecto.
y ya terminado el juego, o sea, apenas terminado, se politizan y generan dos problemas grandes, con duración temporal, con santos cayendo en desgracia, con toda la, o sea, y eso que empezó a pasar cuando viene cuando viene la Copa América, que la primera Copa América que gana Chile, que empieza a pasar de que se politizan las Copas América, las eliminatorias, los partidos de fútbol en general, que en los estadios hay carteles políticos, qué sé yo. Todo eso es como un fenómeno de época y que parecía los panamericanos íbamos a salir así limpio, limpio, limpio. Y al final dijo, no, permiso, tengo aquí guardado un par de cosas. Habrá que decir una súper predecible porque pasa en todos los Juegos Panamericanos y Olimpiadas, que es el 5% de miembros de la delegación cubana que se salen, digamos. ¿Ya? Pero y nadie se imaginó que eso iba a volver a ocurrir, que era más o menos predecible. Pero el golpe político de esos dos eventos es bien interesante. Sí, pero hablemos un poco de los panamericanos en general, Alberto, porque lo que pasa es que efectivamente hoy día estamos en esa polémica. Además, Julio Martínez en su propio estadio, ¿no? Porque el estadio lleva su nombre, que la gente vibrara por esta causa común, que se emocionara, ¿ah? Incluso con deportes, por así decirlo, extraños para la mayoría de los chilenos, porque obviamente la pelota vasca, por ejemplo, que ha sido un deporte que uno prácticamente nunca ve, y así con muchos otros. Entonces fue un momento muy especial, y yo diría que hubo algunos hitos, como por ejemplo, no sé, cuando Lucas Nervi, que muy extrovertido, que estaba feliz con su medalla de oro del lanzamiento del disco, o la carrera de Martina Bail, digamos que obviamente me imagino el peso que tenía de todo el favoritismo, tener que correr en el estadio lleno, tener que ganar y ganó, pero fue espectacular. O sea, fue un momento muy especial para Chile en que de alguna forma nos hacía falta como país. Y que se vivió intensamente y que el relato compartido estuvo en eso, o sea, que muchos chilenos, 800.000 creo que terminaron yendo, 800.000 entradas vendidas, a algo que nos unió y que hacía mucho tiempo que no pasaba. Lo que estás enumerando, Joaquín, tiene que ver con algo que a mi juicio es fundamental. Puede ser lo no dicho, que está detrás de la idea de este podcast, ¿no? Y tiene que ver con el clima. Yo de alguna manera siento que lo enunciaba cuando al comienzo de este programa hablaba de tenemos el tremendo poder todos de elegir de qué conversamos. Por 3 semanas, el tiempo que duraron la competencia, la fiesta deportiva, estuvimos conversando de otras cosas, de cosas positivas. La competencia mirada como un espectáculo, fueron súper positivas. Y por supuesto que eso está muy potenciado por la televisación, ¿no? El fenómeno de las imágenes. Entonces se inicia una conversación pública, a la que no estábamos acostumbrados desde hace mucho, mucho tiempo en Chile, que está 3 semanas encapsulado, más bien en este paréntesis, de cosas entretenidas, positivas, que no tienen que ver con conflictos, ¿no? Y el resultado de eso es que esa semana, ¿no? El presidente sufre una aprobación, ¿no? Inesperada, sospechadamente alta. Entonces, esto es muy fundamental porque los climas, los climas sociales son los contextos determinantes para las conversaciones virtuosas, ¿no? Y entonces, el mandato de todos los que quieran cambiar la conversación es justamente restarse de los climas opuestos, al tú elegir salir de la conversación que te lleva a la trinchera a pronunciarte, a condenar. Entonces estás eligiendo no poner tu grano de arena en ese clima que a mi juicio es la causa fundamental del problema de Chile. No, no es el problema de la delincuencia o las circunstancias geopolíticas que están complicando la economía o la funa este o el... No, es un clima general donde
los grupos que toman decisiones y que tienen el protagonismo mediático están en la lógica de salir a impugnar al otro, de la confrontación. Entonces, este programa o este espacio busca hacer un aporte en sentido contrario o generar una apertura en sentido contrario, porque no es que acá entre la Vilma, Yoli y yo no tengamos diferencias, pero no estamos eligiendo conversar de eso, estamos eligiendo conversar de justamente los espacios donde tenemos menos diferencias y además, por lo mismo, donde hay más oportunidades. Sí, justamente yo creo que ahí tú la descripción que hiciste de eso entre la polarización y la dinámica panamericanos, digamos, creo que ahí hay un tema que es bien interesante, que en el fondo el gran desafío para Chile es encontrar un espacio en el cual esa conversación pública, eh, porque el problema es, ¿cuál es el problema para el presidente? ¿Por qué este aire es solo aire? ¿Ya? Porque a menos que esto tenga un contenido, el nivel, la gravidez de este fenómeno es muy escasa, no pesa. ¿Ya? Entonces, la, esa deuda de peso, eh, que es muy típica de nuestro sistema político, que en el fondo pasamos de cosas muy densas, muy pesadas, a cosas muy, muy livianas, que tranquilizan el ambiente, pero son livianas, entonces no articulan las conversaciones. Porque finalmente terminamos con los panamericanos, donde el fenómeno central, ¿ya? Y utilizado incluso por la moneda, es FIU. ¿Ya? Entonces tú te quedas en ese lugar que es cómodo, pero que en realidad no construye nada. El FIU no te va a resolver ningún problema real. ¿Ya? Entonces, falta ese momento en el cual tú le das un peso a esta conversación. eh, yo creo que la conversación de discutir en serio, sin pronunciarse de inmediato, pero sí discutir en serio el tema olímpico, ¿ya? Que primero lo mencionó Harold Mayne Nichols, después lo mencionó Marco Enrique y después aparecieron ya unos diputados diciendo que hay que estudiarlo, qué sé yo. Bueno, pero esa conversación en serio, digamos, me parece que es interesante porque efectivamente los Juegos Olímpicos no son solamente gastos, ¿ya? O sea, hay países que han tenido saltos relevantes no solo en su sector deportivo, sino que de desarrollo y de imagen pública a partir de Juegos Olímpicos. Entonces, Barcelona. Barcelona es un caso extraordinario. O sea, de Barcelona en adelante, el cambio de España, España cuando entra en todo su proceso de ingreso a Europa, fue un proceso bien complejo. No porque no pudiera entrar, sino porque finalmente, recordemos que históricamente España para los europeos, digamos, no era Europa. Entonces, era África, ¿no? Entonces, esa dinámica donde al parisino, si veía que España estaba tan contento de ser europeo, ya le empezaba a dejar de importarse el europeo, ¿no? Y un par de ingleses también, digamos, así como ya, pero además, todo esto europeo, bueno, ¿cómo yo voy a ser europeo también? Todo ese problema era relevante, pero Barcelona le cambia la cara completamente a España. Y además lo articulan porque tienes tiempo para llegar a una Olimpiada, entonces lo articulan con un plan de desarrollo deportivo que termina en que hoy día tienes en prácticamente todas las disciplinas entre los 5 mejores del mundo un español. Entonces, En todo caso, ojalá que a alguien no se le ocurra que la Olimpiada la hagamos en conjunto de Argentina, no, Uruguay y no, Paraguay. Porque hasta ahí no llegamos. exacto, no, es que además, bueno, pero es que además, justamente, o sea, ese tipo de cosas, si después te obligan porque te dicen, oye, negocien en la mesa, pero tú presentas tu postulación y de ahí te sientas a ver qué pasa. ¿Ya? Pero esta cosa no, ese momento de ausencia de comprensión de cómo se negocia fue muy patético. Pero bueno, pero yo creo que tenemos efectivamente hay un escenario bien interesante para poder ver el tema de los panamericanos con esa perspectiva. Oye, una cosa, Alberto, tú mencionabas a FIU. ¿Ah? La verdad es que lo de FIU es una cosa bien especial, porque primero es una especie de ave o pájaro que está en Chile, pero que nosotros no conocíamos. ¿Ah? A lo Sí, mejor ustedes sí.
digamos, para mí fue una sorpresa. O sea, es como este está en Chile, tiene 7 colores, ¿dónde está? Y para la mayoría de los chilenos fue también una especie de descubrimiento, de un ave nacional, o pájaro, que no estaba en nuestros libros, digamos, y que se transformó en una estrella. Alguien ayer me daba los datos, ya no los recuerdo bien, digamos, pero de las ventas de Few, o sea, de las ventas de Few en sus diferentes formatos, en los diferentes lugares de los Panamericanos. Y la verdad es que es increíble, es increíble la cantidad, o sea, y no era barato. Entonces, realmente, o sea, los niños lo único que querían es: papá, cómprame a Few, necesito a Few. Entonces, fue algo como muy especial. Incluso he visto en Twitter que hay casi una mini polémica de quién inventó Few, o cómo surgió Few, digamos, o de dónde viene la idea de Few. Fue extraordinaria, digamos así, como estrategia. Entonces, Few es como el catalizador de esta unión. De hecho, recuerdo que cuando el presidente, no estaba el presidente Boric ahí en el escenario, pero estaba Carol May Nichols, que se reprobó también, se elevó al estrellato por esto, y Jaime Pizarro, que también. Aparece Few en la ceremonia de clausura y una ovación, digamos. O sea, Sí. realmente es algo notable. Y efectivamente, como dice Alberto, es algo que nos unió, que fueron estas 3 semanas de este paréntesis, en que, parafraseando lo que dice Mirko, elegimos conversar de algo que nos unía, y que nos unió y que nos emocionó, que eran estos atletas, y nos hizo soñar, digamos, en grande, porque obviamente veníamos del fracaso del entre comillas, mundial de fútbol, digamos, que no es un mundial de fútbol, pero que es un partido nomás, pero que ya lo mismo, porque Chile ni siquiera lo va a tener, pero que los otros sí. Y después de ese fracaso, viene esto, y ahora empezamos a soñar como más en grande, decir: bueno, ¿y por qué Chile entonces se hizo también estos Juegos Panamericanos? Tan ordenado, con tanta gente, todo bien, ¿por qué no es capaz de organizar una Olimpiada? Entonces, en el fondo, yendo a la esencia de saltar el muro, cuando uno cambia la conversación, y cuando se empiezan a producir conversaciones virtuosas, realmente uno se da cuenta que Chile puede, digámoslo así. Y que todos ganan. En la conversación virtuosa todos ganan. Oye, y el capítulo anterior, alguien me comentó, había quedado muy interesado y quería seguir escuchando qué había pasado en la reunión del Papa con Elon Musk. No, no se Que, sabe más, no se sabe ya, más que... No, ya, no se... ya, ya a propósito de eso, les quería preguntar, ¿qué creen ustedes si iniciáramos como país, luego los Panamericanos, por ejemplo, una conversación virtuosa sobre inteligencia artificial o metadatos? ¿Qué pasaría ahí? Bueno, yo creo que Bueno, es súper importante. O sí, o sea, sea, así en rápido. Bueno, yo traté de googlear sobre la reunión de Elon Musk con el Papa, y la verdad es que hay muy poca información. muy poca O información. sea, poquísima información. De hecho, Y de hecho, la imagen que salió ya no está. Yo busqué la imagen, porque hay un video, hay fotos, pero hay un video cortito, muy cortito, que es como un paneo, están sentados en una sala, y, y esa ya no está. Lo que no es ya, nada difícil por ambos lados, ambos pueden hacerlo, así que ya, más Elon Musk que el Papa, pero el Papa más no es le lo puede más. pedir: oye, aprieta esta tecla, Héctor. No, sí, no le cuesta mucho. Pero bueno, oye, el mundo está viviendo un cambio tecnológico gigantesco, Mirko, que se le llama, porque el cambio tecnológico ha habido siempre, pero el de ahora es muy grande. Entonces, algunos hablan de un cambio tecnológico, entre comillas, disruptivo. Entonces, yo preguntando, ¿qué es disruptivo? La respuesta que me dan normalmente es: mira, disruptivo, un cambio tecnológico disruptivo, es cuando cambia algo en 10 veces. O sea, si algo ahora se puede hacer 10 veces más rápido que antes, o si algo ahora se puede hacer 10 veces más barato que antes, bueno, esos son cambios tecnológicos, no cualquiera. Son cambios tecnológicos disruptivos que transforman la manera de hacer empresa. Entonces, lo que hay en el mundo hoy día, en Estados Unidos ya desde hace años, digámoslo así, pero en Chile ya, en Latinoamérica llegando y en Chile empezando a llegar, es que la forma de hacer empresa que existía hasta ahora cambia.
hay una especie de reparaje del naipe, lo que le da la oportunidad también a estos jóvenes, digamos, emprendedores, talentosos, de transformarse, digamos, en grandes en pocos años, porque lo que vale es el talento. Si tú miras la lista de las empresas más grandes del mundo hoy día, Estados Unidos, por ejemplo, Bolsa de Nueva York, te vas a dar cuenta que de las 10 primeras, no sé, 7 u 8 son empresas nuevas, nuevas entre comillas, o sea, de la economía digital. ¿Ah? No sé, entre las 10 te va a aparecer la empresa de Arabia Saudita del petróleo, sí, porque, claro, muy grande. O te va a aparecer, no sé, alguna grande antigua. Pero en general, todas, de partida Apple, Microsoft, que son las que encabezan el ranking. Después viene Alphabet o Google, después viene Amazon, después viene Meta, que es Facebook, después viene Tesla, después vienen algunas empresas chinas, o sea, del rubro digital. O sea, la economía digital está cambiando la manera de hacer empresas en el mundo. Ya en Latinoamérica se nota. Mercado Libre, por ejemplo, hoy día es la empresa más valiosa de Latinoamérica, que es una empresa fundada por unos argentinos en los comienzos de Internet y que compite de igual a igual con Amazon y que más de alguno de ustedes habrá usado para comprar algo alguna vez, digamos. Bueno, y en Chile empiezan a aparecer también. Y esto tiene que ver, digamos, con los datos. O sea, tiene que ver con el manejo de datos, el procesamiento de datos, y ahí está todo lo que sabemos del Big Data, que es esta cantidad gigantesca de datos que hay cada vez más, y cómo a través del Data Science tú usas esos datos para los negocios, encuentras patrones de cómo se comportan los datos, y después viene ya el Machine Learning y viene ya la inteligencia artificial. Y apareció recién una empresa que va a vender una especie de PIN que se llama AI, Inteligencia Artificial PIN, AI PIN, que es una especie de cosa que tú te vas a poner aquí chiquitita, un dispositivo, te lo vas a poner aquí con una especie de clip. Y es tu inteligencia artificial. Y tú vas a poder ir conversando con este aparatito y te va a poder ir mostrando cosas y diciendo cosas ya más allá de lo que es hoy día el chat GPT o esas cosas que conocemos. O sea, es un mundo, la verdad. Sí, yo Perfecto, quería, que quería hacer una pregunta también, porque sí, tengo la sensación, tú eres economista, Joaquín, que en la lógica de la economía de chimenea, economía industrializada del siglo XX, ¿no? Se decía, los países como Chile tenemos un costo de oportunidad muy alto, por ejemplo, para entrar a la industrialización. Si tratamos de fabricar autos, el costo de echar a andar eso, ya sea público, privado o ambos, ¿no? ¿No? Está por la diferencia que hay con los que ya están establecidos es muy alto. Entonces, en la economía digital, al parecer, los costos de entrada, o sea, las brechas son mucho más pequeñas, más estrechas. Y de hecho, en Chile hay mucho talento humano, ¿no? En este mundo ya hay mucha gente que puede estar al nivel de los mejores del mundo, no sé, estoy pensando, sin ser un experto en esta área, en César Hidalgo, ¿no? Profesor sí, del MIT. Es decir, extraordinario. somos capaces de generar valor agregado en este nuevo mundo de la economía digital de manera mucho más veloz y decisiva de lo que lo éramos en la economía de chimenea del siglo XX, ¿o no? Joaquín, Bueno, dale. absolutamente, Mirko, y esa es como la oportunidad en el fondo, porque es como si la tecnología rebaraja el naipe, y es como si le dijera a los empresarios, oye, ¿saben qué? La manera de hacer empresa que ustedes han tenido hasta ahora, de ahora para adelante cambió, como que partimos de cero. Estoy caricaturizando, estoy llegando al extremo, pero en el fondo eso da la oportunidad de que personas que hoy día no tienen capital, pero sí tienen talento, lleguen a hacer algo grande. O sea, rompe esas barreras que tú dices. Te voy a dar un ejemplo que para mí es muy claro. Hay un colombiano que se llama David Vélez. Este colombiano, por razones de trabajo, se tuvo que ir a vivir a Brasil. Es un joven. Yo hice un Zoom con él para que me contara todas estas cosas. Bueno, le costó un mundo y le fue imposible prácticamente abrir en Brasil, colombiano, viviendo en Brasil, una cuenta bancaria. Oye, ya, pero tú tienes los papeles, no tengo los papeles, no, no te puedo abrir una cuenta. Oye, ya, ok, tienes los papeles, pero eres propietario de algo, tienes un aval que me puedes dejar, no tengo nada, no conozco a nadie en Brasil. Bueno, y él creó un banco
por internet 100%. Su referente es el Banco Itaú, que es el banco más grande de Latinoamérica. Entonces, él me decía en este Zoom, él creó un banco por internet, tiene 40 millones de clientes ahora, transa en la bolsa de Nueva York, vale 33.000 millones de dólares. Vi ayer la última valoración, 33.000 millones de dólares, o sea, un súper unicornio. Y me explicaba lo siguiente, me decía, mira, el Banco Itaú tiene 100.000 empleados. Yo tengo Nubank, significa banco desnudo en Brasil, Nubank. Yo tengo 5.000 empleados. El Banco Itaú tiene las mejores esquinas y las propiedades más caras, digamos, los arriendos más caros en Brasil, y también en Chile o en todos los lugares en que está. Yo no tengo ninguna sucursal, no tengo nada. Es todo por internet. Entonces, en el fondo, no pueden competir conmigo, porque me decía él, porque yo les puedo dar a mis clientes, que sean mejores tasas de interés en los préstamos, etcétera. ¿Ah? Y todo es internet, todo es inteligencia artificial. Si alguien pide un crédito, bueno, el algoritmo de riesgo, tú no vienes a hablar con el ejecutivo de cuentas, sino que el algoritmo de riesgo de crédito, que tiene todo el comportamiento de pago de esas personas, te dice, esta persona sí te va a pagar, no te va a pagar, o préstale tanto. Entonces, en el fondo, son lo que se llaman las fintech, o las tecnológicas del área financiera. Pero así como están las fintech, están, no sé, pues las insurtech en el área de los seguros, o las proptech en el área de las propiedades, o las healthtech en el área de la salud, o las edtech en el área de la educación. Y hay un caso que a mí me llamó la atención porque hay gente que me decía, no, mira, la inteligencia artificial sí que Chile no tiene nada que hacer. La inteligencia artificial, no, estamos perdidos. Y resulta que hay un unicornio chileno de inteligencia artificial que se llama Runway, que son dos chilenos. Uno de ellos estudió publicidad en la Universidad del Pacífico y se juntaron con otro chileno que se llama Cristóbal Valenzuela, que parece que es ingeniero civil o comercial. Se juntaron un máster en Nueva York, en la Universidad de Nueva York, y crearon Runway, que es una inteligencia artificial generativa. Generativa significa que te genera, pero la gracia de ello es la generación de videos. Y su sueño es democratizar las películas. O sea, que tú, usando Runway en un computador como este, como el que tenemos aquí ahora, podamos hacer una película 100% con inteligencia artificial. Y hoy día trabaja con Netflix, trabaja con todo esto, digamos, que son los gigantes de la industria del streaming, y son chilenos. Entonces, realmente están pasando cosas muy, muy interesantes, lo que te quiero decir. Pasando cosas muy interesantes. Sí, yo creo a ver, bueno, mi trabajo, lo que hace, siempre me dicen, hay gente que me pregunta, pero ¿por qué eres tan negativo y desagradable, ¿no? Entonces yo les digo que mi trabajo es ese, pues mi trabajo es buscar problemas, no me dedico al lado más amable del sistema. Entonces yo voy a decir que hay varias cosas interesantes que justamente son problemáticas, que no necesariamente son malas, que no es lo mismo, son problemáticas y que requieren soluciones o eventualmente, si el diagnóstico lo permite, se considerará que no es un problema normal y que por tanto no requiere ninguna solución específica. Lo primero respecto al tema de los negocios disruptivos, ¿no? Lo que es importante a mi juicio comprender es que el concepto de disrupción que se utiliza en el mundo de la empresa eh, utiliza una palabra que tiene usos en otros ámbitos y que provienen de una raíz, por supuesto, común, que es la capacidad de rompimiento, la capacidad de modificación estructural de un escenario. ¿Ya? Y en ese contexto, eh, sí, creo que siempre es importante tener en cuenta que las transformaciones disruptivas en lo económico, o sea, es inimaginable que una transformación disruptiva a nivel empresarial no va a generar transformaciones disruptivas a nivel social. O sea, cuando nosotros nos preguntamos por qué la sociedad está tan disruptiva, mientras tanto aplaudimos que hayan proyectos disruptivos en términos económicos, bueno, ¿qué quiero decir? Quiero decir, no tienen que haber fenómenos disruptivos en lo económico. Eso es absurdo porque van a ocurrir esos fenómenos. ¿Ya? Entonces, eh, quiero decir que en el fondo hay que entender que si yo acelero la sociedad en un funcionamiento radical, acelero los procesos, si yo le digo al consumidor, esto va a ser este sistema, este banco va a ser súper cómodo porque yo tengo
Acá en España yo tengo una cuenta en un banco normal y otra en un banco digital, ¿no? Entonces, y efectivamente el banco digital es súper eficiente, ¿no? Porque su tramitación, ¿ya? No contempla el conjunto de ritos, ¿ya? Que habitualmente hacen que uno vaya a la sucursal, converse, la cosa queda a medio camino, ¿ya? Entonces después, mira, voy de nuevo, ya, no, eso no existe. Es como, oye, solicitud, eleva solicitud, ocurre, no ocurre, te dicen sí, no, qué sé yo. Por supuesto, cuando tengas problemas, vas a tener problemas muy grandes porque no hay ningún mediador humano en ese proceso, ¿ya? Pero, pero es verdad que tiene esa dimensión bastante eficiente. El problema, pero este es el lado del consumidor, pero por el otro lado están los trabajadores que dicen, oye, pero ¿cómo van a cambiar una industria completa en un rato? O sea, ¿cómo van a reemplazar toda la tecnología de una manera tal que sencillamente en un rato yo tengo que ir a ver cómo me adapto a un nuevo escenario? Bueno, eso evidentemente es un problema real, eso no es ninguna broma. Entonces, tenemos que ser capaces de tener esta conversación a nivel social, o sea, y político, de cómo vamos a abordar estas grandes transformaciones que van a llegar de todas maneras. Esto afecta al Estado también. La cantidad de plata, la cantidad de plata que el Estado, que el Estado pierde en términos de pago de impuestos, de tributación, relacionado con plataformas. Nosotros estamos grabando ahora en una plataforma. Saber Saber si una plataforma paga los impuestos en Chile o no los paga en Chile es para el consumidor imposible, ¿ya? El consumidor no sabe. Algunas de las grandes plataformas mundiales sencillamente eligen un país donde pagar todo el mundo. Y el país obviamente le licita esa cartera, le dice, oye, págame tanto y ya, me da lo mismo. O sea, con eso estoy súper bien. O sea, si me dicen, me va a poner 5.000 millones de dólares, no sé, Uber, para Uber, fantástico. Para el país, fantástico, ¿no? Y aquí está todo pagado y está pagado aquí los tributos. Todo eso no está regulado internacionalmente, de hecho, de momento no hay manera de regularlo. Entonces, eso es un gran tema. Y el siguiente tema es el manejo de los datos. Tú decías, Joaquín, el manejo de los datos. Para ser honesto, la mayor parte de las veces esos datos, entre comillas, nos van a ser de utilidad para nosotros mismos como usuarios. O sea, van a tener datos, nos van a permitir completar fichas más fácilmente, nos van a permitir hacer trámites más fácilmente. Un sistema digitalizado es muchísimo mejor. Incluso acá en España, por ejemplo, se sorprenden cuando yo hago trámites porque me dicen, bueno, vas a tener que traer estos certificados, esto, apostillados, qué sé yo. Entonces yo le digo, te los traigo mañana. No, no, pero no te los vas a conseguir. No, en el próximo mes vendrás con. No, no, mañana te los traigo, ¿ya? Porque muchos de ese tipo de certificados en Chile se pueden sacar de un día para otro, apostillados y todo. Entonces, bueno, eso para nosotros es muy interesante, pero también hay un uso malicioso de esos datos que eventualmente ocurre a partir de eso. Y hay otra cosa que tiene que ver con la soberanía de los datos. O sea, los países producen, dentro de un país se producen datos y esos datos se mueven de maneras diferentes. Algunos de esos datos son críticos, estratégicos, relevantes, ¿ya? Todos sabemos que nos metemos no sé, a Google Earth y podemos ver todos aquellos lugares donde no podemos sacar de fotos, ¿ya? Cuando estamos de vacaciones y no podemos sacar una foto con, con un, con un recinto militar atrás, ¿ya? Resulta que hay un satélite que tú puedes bajar, pararte ahí adentro, ¿no? Caminar por ahí y ver todo lo que existe ahí. Y eso es lo que vemos nosotros. Bueno, todo eso, esa soberanía de datos, también es un problema mundial ante el cual los estados retroceden y las empresas crecen en poder. Entonces, toda esa conversación que no se está teniendo, esa es la verdad, creo que es súper importante porque finalmente lo que nos va a pasar es que vamos a estar primero en la fantasía y en la felicidad de estas ventajas comparadas de lo que llega, y después en el horror o en la incomprensión de decir, bueno, pero ¿por qué pasó esta cosa tan rara? Y no nos damos cuenta que estamos frente a un escenario raro. Una cosa, un apunte, Mirko, Hidalgo se fue del MIT, está hace un tiempo, creo que son 2 años ya,
en Toulouse, en un centro de investigación en aprendizaje justamente. Pero le queda una oferta que no puedo rechazar. Sí, po. Bueno, y Toulouse no está mal. Así que, Oye, pero es bueno el tema porque yo creo que este programa, esta conversación tiene que ver con una incomodidad, con lo que pasa en la política, en general la conversación decadente y polarizada de la política. Y la crisis de la política, creo yo, tiene que ver con las disrupciones, ¿no? Sintomáticamente, la política, como la conocemos, la política de partidos, la política de dos grandes bloques ideológicos, de dos grandes relatos sobre el mundo, de representantes, de senadores, de diputados, una política análoga, como fue la política en el siglo XX. Y producto de todas estas disrupciones, y en Chile ocurrieron de manera muy acelerada, no, las redes sociales son un síntoma, pero todo lo que escribe Joaquín acá en el fondo es una economía, aunque está entrando a lo digital completa, ¿no? Cambia, cambia los tiempos mentales, cambia las lógicas de percepción de las personas, de los ciudadanos, y la política se vuelve obsoleta, ¿no? La gente no necesita ir a votar cada 4 años, vota todos los días cuando pone like, cuando pone compartir. Entonces, buena parte de lo que estamos asistiendo, que a mi juicio es bastante inevitable porque es un fin de siglo, ¿no? La muerte de las democracias liberales o de las democracias representativas como las conocemos, a mí no me parece que sea algo lamentable porque es el curso natural del cierre de un ciclo histórico y la apertura de otro, y todos sus momentos de cambio son caóticos como los de ahora. Nos debe justamente obligar, ¿no? A instalarnos en esta conversación. Yo creo, muy modestamente, ya no desde la perspectiva de cómo vamos a controlar o regular estas cosas. Creo que estamos entrando a un mundo donde es imposible regular o controlar a la manera en que naturalmente se hacía en el siglo XX, ¿no? Que es juntarnos a hacer ley. Desde 2011 creo que está la ley Uber discutiéndose en el Parlamento y hay no sé cuántas plataformas eh, de transporte, no más allá de Uber, no sé si eran 6, 7, 5, una, unas aparecen, otras mueren, en fin, comprender que no vamos, entramos a un mundo que no podemos controlar. Y esto hackea la esencia, ustedes dos lo saben bien, del software que tienen los políticos en la cabeza. Porque la esencia de ser político es querer controlar, ¿no? Tiene que ver con su naturaleza misma. Sea político de centro, derecha, de izquierda, ultraderecha, ultraizquierda, lo que sea. Y entramos a un mundo maravillosamente anárquico, ¿no? Donde las posibilidades de control central, las cosas disminuyen radicalmente. Eso conflictúa mucho a culturas como las chilenas, por ejemplo, ¿no? Que son normativas y controladoras, en el sentido patriarcal, dirían algunas de las niñas del feminismo, pero sí, ¿no? De algo esencial de la cultura del patriarcado, más allá de los temas de género, es la idea del control. Yo ordeno de arriba hacia abajo, jerarquizo y el poder baja. Eso está completamente hackeado. No sé, la idea de iniciar una conversación sobre la economía digital y su posibilidad de aceleramiento en Chile necesariamente nos obliga a entrar a conversar sobre la imposibilidad de controlar eso. A lo más podemos ver cómo lo impulsamos, cómo generamos ciertos marcos de gestión, pero la idea de control en el sentido tradicional, del poder de, a ver, esto es ilegal. Vamos a juntarnos a nosotros que somos los representantes del pueblo y durante 10 años vamos a discutir esto, porque además estamos entre medio, tenemos elecciones, y los años que tenemos elecciones o plebiscitos, la cuestión que se nos ocurra, no podemos trabajar. Así funciona el sistema político. Te dicen, ¿no? Que como todo el mundo lo asume, el analista político, ha tocado serlo, el comentarista político, dice, no, 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 este año no va a pasar nada porque hay elecciones. Bueno, ese tipo de cosas estamos asistiendo al final, nos estamos despidiendo de ese tipo de comportamiento. Entonces, la conversación sobre las disrupciones tecnológicas
va a ser en otro contexto, en otro marco donde no podemos tener la ilusión del control. Sí, Oye, Mirko, las disrupciones siempre provocan obviamente un, entre comillas, terremoto social. Puede ser de diferentes magnitudes. Cuando uno estudia economía siempre te cuentan la historia de cuando se inventó la electricidad, qué pasó con los fabricantes de velas. ¿Ah? Obviamente cuando se inventó la electricidad, los fabricantes de velas, digamos, entraron en crisis, digamos, y que ahora es poco, por supuesto. ¿Ah? O, por ejemplo, cuando se inventó fíjate que como yo fui alcalde 15 años, siempre me interesa el tema de los alcaldes. Entonces, el gran problema de los alcaldes, a comienzos de los 1900, 1910, etcétera, por ahí, ¿ah? Era, digamos, el estiércol de caballo en las calles. ¿Ah? Porque había algo así como 100.000 carruajes, digamos, en Nueva York y 200.000 carruajes de caballo en Londres. Entonces, imagínate lo que eso significaba el impacto en las calles. Entonces, las reuniones de alcaldes de esa época, que debe haber sido muy poca porque no había aviones ni había Zoom para ir ni para hacerlas, digamos, era, oye, ¿qué hacemos con el tema del estiércol de caballo? Y de repente, digamos, Henry Ford inventó el auto, ¿ah? Y en pocos años hay una clásica foto en internet que muestra la Quinta Avenida de Nueva York con 10 años de diferencia, el mismo lugar en que lo muestra 10 años antes lleno de carruajes de caballo y un auto por ahí perdido, y 10 años después lleno de autos y un carruaje de caballo por ahí perdido. Como diciendo, oye, el cambio tecnológico disruptivo es más rápido de lo que uno cree y se demora menos de lo que uno cree muchas veces. ¿Eh? Y estamos viviendo esa época. Hago un paréntesis, ¿eh? Porque nosotros somos muy del mundo occidental, pero también existe un mundo oriental que tiene la misma vida, digamos, que el mundo occidental y a veces más. O sea, porque aquí estaba hablando de Uber y obviamente, claro, también está Didi, ¿eh? mm, Que China es la más grande, o si nosotros usamos WhatsApp, ellos usan WeChat, ¿ah? Y si nosotros compramos por Amazon, ellos compran por AliExpress, ¿ah? Y aquí también ahora compramos por AliExpress. O sea, hay todo un mundo que está en el mundo occidental y en el mundo oriental que es nuevo. Lo que sí yo diría respecto a lo que mencionó Alberto de la regulación, es que lo importante es que las regulaciones, que obviamente tienen que venir por el tema de impuestos, temas laborales y todo eso, no terminen, no maten, digamos, la disrupción. ¿Ah? Por ejemplo, a mí como alcalde me tocaba el clásico reclamo de los taxistas por Uber. ¿Ah? Oye, no, pero ¿cómo es posible? Uber es ilegal, qué sé yo. Ya, pero bueno, y hoy día cuando me subo a un taxi, y por ejemplo, en Uber había que irse en el asiento de adelante, porque al lado del chofer, digamos, para parecer como que no fuera un Uber, sino que uno iba en un auto cualquiera, porque si no los taxistas te podían hacer algo. Hoy día, fíjate que eso murió. ¿Ah? Ya no existe esa pelea. Y en gran medida no existe porque los taxistas también se subieron a la plataforma. ¿Ah? Entonces tú eres un taxi que está ahí esperando, pero también estás en Uber y se ve que hay un pasajero que te pide por Uber, vas también. Y entre comillas, esa guerra, Uber Taxis se arregló. ¿Ah? Yo sé que ahora hay las regulaciones laborales, impuestos, etcétera, pero hay que tratar de que esa regulación, porque muchas veces la regulación, porque obviamente la regulación, el poder, tú dices la política, el poder, trata de decir, oye, esto está fuera de mi control, ¿cómo lo meto en mi control? Lo voy a regular. ¿Ah? Y está bien y se necesita hacerlo, pero hay que hacerlo de forma tal que no termine matando la disrupción, porque la disrupción finalmente nos termina beneficiando a todos. sí, yo tengo Es la... una ilusión ese control, ¿eh? Es parte de la crisis de la política que ya no se puede controlar la velocidad del cambio de tal naturaleza, son radicalmente distintas a la velocidad con la que actúa la democracia análoga, que se está muriendo, No, de y hecho, oye, ahí está el choque, el conflicto Uber-Taxi lo arreglaron entre Uber y Taxi. obvio. No fue la política, sino que de repente Uber dijo, oye, pero usted es taxi, ¿por qué no usan Uber también? Y si quieren usar Didi también, usen Didi también. Claro, no se Ya. necesitó un decreto, ni una ley, ni un mediador, ¿no? Fue una solución directa, sí. Sí, lo que pasa es que yo tengo una impresión pero una impresión, o sea, es una visión desde mi disciplina, pero no es una certeza. Yo tengo la impresión de que todo este fenómeno, tal como lo describimos, eh, es fundamentalmente occidental y no es porque viene una nueva era más parecida a esto, sino porque se nos está muriendo una era, ¿ya? Eh, o nos estamos muriendo en la era, no lo sé todavía, ¿ya? Pero en el fondo
donde esa capacidad de control al estilo de la modernidad occidental está pasando por un momento, por decirlo poco, muy difícil, ¿no? Eh, el liberalismo económico, por Tú ejemplo, escribiste un libro de eso. claro, el liberalismo económico eh, le ha ganado también, no solo a todo lo que le ha ganado, sino que le ha ganado también al liberalismo político, por de pronto. Eh, y no nos olvidemos que el país dominante del futuro en 7 años, según cálculo razonable, ¿ya? Eh, o ya dominante, depende cómo lo analicemos, es China, que no puede haber más control interno y externo. O sea, y más aún, es bien interesante porque nosotros en Occidente, además, esta cosa de no tener tanto cuidado con el relato, sino que creer que el relato es solo una herramienta política y no pensar que el relato también tiene que tener que ver con un diagnóstico. Nos pasó el 2011 con la primavera árabe. La primavera árabe fue presentada en el mundo como la primavera árabe, de hecho. Eh, la primavera árabe significaba, recuerden ustedes, que se entendía que muchos países sumidos en dictaduras orientalistas islámicas migraban a través de gente joven, ¿ya?, y alocada hacia Occidente y presionaban para un cambio occidentalista. Les quiero preguntar si ha aumentado el islamismo o se ha reducido desde entonces hasta ahora. ¿Ya? La respuesta es bastante evidente. Luego, si vamos más atrás, todos nos convencimos, algunos traumáticamente, otros menos traumáticamente, bueno, casi nadie, otros muy felices, de que el marxismo en la política se había terminado con la Unión Soviética. ¿Ya? El partido político más grande del mundo es el Partido Comunista Chino, que es marxista. Puedo demostrar que es marxista, además. Eh, y que es más marxista en términos teóricos que el Partido Comunista de la Unión Soviética, que era un marxismo, que eran como seguidores del Marx, que se había calentado con que la historia podía ser más rápida de lo que él mismo había dicho, ¿no? Entonces, y ese partido, el partido más grande del mundo hoy día, va a ser el partido más grande del mundo por un buen rato, ¿ya? Y ese país va a ser el país dominante en un hecho inédito, además, que nuevamente ese es un fenómeno súper disruptivo. Vamos a tener un país subdesarrollado que domina el mundo. Es una cosa insólita. Siempre que pensamos en los países imperiales, en las zonas imperiales, son países que tienen en su corazón, son un país muy poderoso, muy fuerte económicamente. ¿Ya? Inglaterra en su época gloriosa dominaba el 80% del PIB mundial, era una cosa loca, así, increíble. Eh, bueno, resulta que después vino Estados Unidos y ahora viene China, que tiene menos PIB per cápita que Chile. Entonces es bien fabuloso este proceso que estamos viviendo. Doy algunas posibilidades de lectura, pero en realidad estamos frente a una incomprensión radical de qué es lo que estamos viviendo. Eso me parece clarísimo. Súper bueno el tema porque refrenda todas las contradicciones que plantea Alberto el tema de lo caótico, ¿no? Condiciones geopolíticas que no hablan de eso permanentemente, que son además las condiciones que condicionan nuestra economía y nuestra actual, y no tenemos control de ello. Entonces, creo que uno de los grandes desafíos, voy a llevar agua para mi molino, para el tema de la tecnología humana y el coaching, es desarrollar la capacidad de adaptarnos a vivir sabiendo que no controlamos las cosas afuera. ¿Ah? Ese es un cambio central en el cambio humano que viene en el siglo XXI. Si no controlamos las cosas afuera, las cosas externas, y controlamos, bueno, controlamos nuestras reacciones a esas cosas, controlamos nuestra capacidad de interpretar esas cosas y de resignificar esas interpretaciones. Elon Musk, con el que partimos esta conversación, en 2008 estaba viviendo una crisis importante en su principal empresa y orgullo, que era Tesla. Estaba a meses
que Tesla entrara a la quiebra. ¿Y qué fue lo que hizo Elon Musk en ese minuto? Estaba trabajando 22 horas diarias, 7 días a la semana, con un nivel de energía personal de él que nos toca puesto en el asunto muy, muy crítico. Contrató a un coach. Oye, pero ¿cómo si Elon Musk es el gallo más rico del mundo? El tipo se la sabe todas. Bueno, es que los tipos que saben todo, saben que no saben todo. Había dicho la chilena, los tipos que se la saben todas entienden muy bien que en toda crisis, lo que te separa de la salida de la crisis eres tú mismo. Tú eres el obstáculo, o visto en términos luminosos o positivos, lo que separa a cualquier persona de su meta, lo que tiene establecido como éxito, es ella misma. Y todos habitamos, desde el punto de vista individual y social, en esa sombra que nos impide vernos en esas limitaciones. Y es otro el que nos puede ayudar a vernos, porque eso es lo único que hace un coach. ¿No? Un coach no hace terapia, ¿no? El coach hace preguntas poderosas para que las personas vean cosas de sí mismas que hasta ese minuto no ven. Pero los que hacen el salto son las personas mismas, no los coaches. Entonces, los líderes más importantes del mundo, no sé, referentes, Oprah Winfrey, Donald Trump, Hillary Clinton, tienen coach. Claro, eso tiene que ver con que tenemos que salir, sobre todo en la cultura chilena, ¿no? De esta idea de el líder. El líder exitoso es por sí mismo resuelve las cosas. Y no pregunta, porque si pregunta parece débil, ¿ah? O eh, eso no es propio de alguien que sabe, en el sentido tradicional del saber. Entonces es muy lindo el tiempo que empezamos a vivir, porque unos con otros vamos a tener que acompañarnos en preguntas, en reflexiones, como diría el doctor Humberto Maturana, reflexiones complejas y poderosas para vivir la incertidumbre, ¿no? Para vivir la incertidumbre e ir caminando paso a paso, porque vamos a tener que aprender a valorar más el proceso que el resultado también, como parte de este cambio de tecnología humana, porque en ese proceso nos vamos a convertir en quienes tenemos que ser para conseguir un éxito. Yo creo, soy muy optimista, que la sociedad chilena está haciendo ese tránsito lento, Mm. doloroso todavía, hay algo que estamos en la parte de la muerte de los viejos, ¿no? Y esa es la conversación que domina todos los días, pero es muy relevante que entremos a la conversación de lo nuevo, por lo menos los que tenemos la libertad de hacerlo, o los que estamos acá en este espacio. Sí, y yo creo que también, Mirko, el tema de lo nuevo, y seguramente el tema de metadatos lo vamos a seguir viendo en el próximo programa, porque además nosotros tenemos poca conciencia, por ejemplo, de que Chile es uno de los países del mundo que más produce datos, ¿ya? Porque Chile tiene una industria que es gigante, que es la industria astronómica, ¿ya? Eh, Porque todos sabemos que tenemos en nuestro desierto el cielo con menos nubes, más seco, entonces es muy óptimo para observar desde allí. Y entonces se producen muchísimos datos a nivel mundial muy relevantes desde los observatorios que están en Chile. Y esos datos, entonces, están producidos en nuestro país y se tienen que gestionar desde allí. Esa gestión de los datos es un tema bien, bien importante. El, la forma en que vamos a entrar en esa conversación, entonces, tiene que ser con todas las complejidades de esto. Es interesante porque nosotros, si hablamos de la especialización de los ministerios, por ejemplo, el área de telecomunicaciones debiera crecer enormemente, debiera haber crecido ya y debiera crecer enormemente para poder abordar la magnitud de los problemas que se tienen. O sea, si hoy día, Oye, hoy día es como el hermano chico del Ministerio de Transporte que se preocupa de los buses, digamos, y cuando tiene algo de claro, tiempo se dedica a tecnología, Bueno, porque pero transporte y por telecomunicaciones. algo, por algo Girardi siempre se encargaba de que el subsecretario de Telecomunicaciones fuera de él. Ah, estamos en eso. Ahí está lo importante. Ya, donde está allí, donde va Girardi, ahí va allá va la cuestión. ahí va la cuestión, es que ese es el tema. Entonces uno piensa y dice, no quiero denostar ningún otro ministerio, pero es evidente que hay muchos ministerios
¿ya? Porque si no empezamos con la dinámica Milei de empezar a sacar ministerios, así como, ¿ya? La motosierra. La motosierra, qué sé yo. Pero el punto no es si se sacan o no se sacan, el punto es cuál es el grosor, la profundidad de temas como eso, donde efectivamente se están jugando las dimensiones del desarrollo de los países y donde Chile tiene ventajas comparadas que ni siquiera que el sistema político no observa. No sé cuántas veces al año se habla de observatorios astronómicos en el Congreso, ¿ya? No sé cuántas veces se ven la... Chile tiene un enorme superávit de tiempos para investigadores, toda una serie de cosas que suponen que a los chilenos les dan muy buenas becas, qué sé yo. Todo eso se puede, todo eso se puede mejorar, se puede aprovechar, se le puede otorgar relevancia para Chile. O sea, ahí hay un camino muy grande, pero bueno, pero nos va a quedar tu tema de metadatos para la próxima semana, sin duda, en ese sentido. Oye, dos acotaciones nomás breves a lo que decía Alberto. O sea, los astrodatos. Efectivamente, Chile tiene como una vía rápida de tener muchos datos, que son estos datos astronómicos, que tenemos estos observatorios gigantes, que ya tenemos, y algunos que están en construcción, que sacan películas del universo cada X tiempo y observan fenómenos inusuales. ¿Ah? O sea, por ejemplo, esta estrella se movió más rápido de lo que debería, o aquí pasó algo que... Fenómenos inusuales. Y esos mismos algoritmos son los que después se utilizan, por ejemplo, en otras industrias, como seguridad ciudadana. Aquí tú en la calle, tienes una película en la calle y ves, ah, esta persona se está moviendo más rápido. O aquí se juntaron más de 4 personas por metro cuadrado. Es una aglomeración, algo está pasando. Hagamos un zoom. Bueno, todo eso es, en el fondo, el desarrollo de la inteligencia artificial que viene. Y para terminar nomás, hablaba Alberto de las potencias y de China. Hoy día, en el fondo, las tecnopotencias, Estados Unidos y China, son los que la llevan. Chile está ahí, muy bien ubicado, digamos, porque el Pacífico es el mar donde estas dos tecnopotencias ejercen su dominación, digámoslo así. Y es muy importante que Chile trate de, no es fácil, ¿eh? de sacar lo mejor de los dos lados, por lo que algunos llaman la neutralidad tecnológica. Justamente en esto que hicimos con Alberto, tratamos de averiguar, por ejemplo, cuántos chilenos becados al año van a China. Y la verdad es que, por becas Chile o lo que sea, la verdad es que poquísimo, casi nadie. ¿Eh? Y obviamente si nosotros pensamos que China ya es lo que es, el 40% de nuestras exportaciones, 40% de las exportaciones van a China. Obviamente que China, y después probablemente India en algún tiempo más, pero empecemos a pensar allá, va a requerir un esfuerzo muy importante en la diplomacia chilena y vamos a tener que prepararnos, digamos, para trabajar con ellos, y va a tener que haber personas que sepan chino mandarín en la Cancillería, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, ahí tenemos mucho camino Y por avanzar. fíjate, y fíjate que además hay un dato que es más perturbador, y es que ese dato, o sea, encontrar una hoja donde diga dónde están, cuántos estudiantes chilenos hay en cada país, ese dato no existe. ¿Ya? Entonces uno lo busca por terceros datos, a veces por datos internacionales. Entonces, por ejemplo, chilenos a Estados Unidos se fueron a estudiar el año 2022, ¿ya? Más de 2000. En China, inscritos en el consulado chileno, solo hay 700 chilenos, ¿ya? Inscritos en total, de los que trabajan, estudian, los que hacen cualquier cosa, cualquiera. Entonces, evidentemente hay una simetría y hay una falta de diagnóstico. Y no quiero que nos vayamos sin decir que hoy que cuando emitimos el programa, va a estar colgado, por supuesto, lo van a ver otros días ustedes, algunos, pero hoy es 10 de noviembre, ayer 9 de noviembre se conmemora el salto del muro de Berlín. Así que hay dos grandes hitos en Ayer realidad. se conmemoraron a los Reyes. Sí, También se pensaba que el conmemora ramito de el Violeta, era el ramito ramito de de Violeta. violetas, cada 9 de noviembre, como siempre, sin tarjeta. Entonces, también es cierto que se conmemora Salito Reyes y se conmemora el salto del muro de Berlín. La inextricable vinculación entre ambos fenómenos será comprensible cuando la inteligencia artificial ha llegado a su grado máximo. Así que estamos de aniversario sin saberlo. Así Estamos de es, hito simbólico en este programa. así es. Ya lleva 4 emisiones, 4 conversaciones. Vamos a hacer un número agotado de conversaciones. No hemos conversado todavía. Aguanta. Llegaremos hasta el plebiscito del 17 de diciembre sin hablar del plebiscito. Yo creo que es una bonita meta. Una linda meta, sí. En medio Una de una linda meta. conversación definida por el plebiscito, no hablamos de ni una hueá de plebiscito. Eso. Así que, La semana vamos, siguiente hablamos del plebiscito, después del 17. claro, o en febrero. En O en febrero nos febrero. vamos a dedicar a hablar del plebiscito.
Eso. Ya nos Ya, vemos. Nos un vemos abrazo, que estés entonces. bien. Que Chao, estén bien. chao. Nos vemos. Adiós. Chao, chao.